Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa semanal, La Bisagra, una invitación al movimiento. Yo soy Milko Barandiarán, coach, economista y terapeuta. Y como siempre me acompaña mi gran amiga, colega e hipnoterapeuta, Fiña Carmona. ¿Cómo estás, Fi? ¿Qué tal? Hola Milko, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y buenas a todas aquellas personas que nos están viendo. Bueno, acá tenemos otro tema también interesante. Espero que también se encuentre muy bien, lleno de energía para conversar y debatir sobre ese tema que definitivamente todo el mundo en algún momento de su vida lo pasa o lo sigue pasando, ¿no? Que es, la idea es cómo impacta en tu vida esas relaciones tóxicas que tenemos dentro de la familia, ¿no? Entonces, la idea o comienzo desde una parte muy básica, ¿no? Es desde la infancia, ¿no? Que es donde cogemos o donde podemos observar esa relación de los padres, ¿no? Que sí, entre ellos puede ser tóxica, no necesariamente con nosotros, ¿no? Pero su relación en sí es tóxica por N factores, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú, Fi? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has podido ver conversando con otras personas, en tus sesiones? Definitivamente una cosa muy clara que se ve, que he visto, mejor dicho, es a nivel cultural latino y países que han pasado, europeos que han pasado por comunismo, tienen este patrón de conducta de generación en base a la toxicidad de las relaciones, que usualmente se repite mucho sobre las madres, más no de los padres. Va hablando relativamente generación tras generación, que vendría a ser un patrón de conducta aprendido. Ok. Y eso es lo que aprendes, ¿verdad? O sea, al final no, como te digo, es un patrón que he visto mucho aquí, al menos en los Estados Unidos, que hay una variedad inmensa de latinos, que es como una cultura latina, ser así, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos somos tóxicos, pero en la gran mayoría sí hay un porcentaje muy alto que viene de Latinoamérica y países europeos que han pasado, sufrido por temas comunistas. Y eh, esta es mi perspectiva y el punto de vista viene mucho de heridas infantiles que se transmiten transgeneracionalmente en lo que se refiere a pérdida o abandono. O sea, quiero tener el control sobre ti, Ujú. sea de manera emocional, sea de manera manipulando situaciones y emociones, porque al final quiero que hagas lo que necesito, que me demuestres que todavía sigo teniendo el control sobre ti, ¿no? Eh, es válido hasta cierto punto o cierta edad, porque obviamente nosotros como padres mantenemos el control de la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que comen? ¿A dónde, cómo estudian? Chequear las tareas. Eso es un tema de control, ¿no? Ahora el punto está es saber hasta dónde tienes que llegar y también como adulto decir, bueno, mami o bueno, papi o bueno, hermano o hermana, hasta aquí llegaste, muchas gracias, y respeto básicamente, porque básicamente es respeto, ¿no? Respeto de aquí llegué yo y acá llegas tú. Es mutuo respeto. No, tal cual. Hoy, definitivamente ahí, la idea base es que los padres son nuestros grandes formadores, pues, ¿no? Con ellos comienzan, ¿no? Ellos tienen parte de su responsabilidad es enseñarnos, es formarnos, ¿no? Con un tema de protección, obviamente con cierto control, no, definitivamente no hay una escuela, ¿no? Ahora hay muchas magías, yo lo he visto también en que los colegios también se enfocan, no todos, pero muchos en guiar un poco más a los padres, pues, ¿no? Porque al final, un poco aprendes en la cancha, pues, ¿no? Pero más allá de eso, y como tú también dices, es cuando la otra persona también pone ciertos límites, ¿no? Cuando pasa de un tema de influenciar a un tema manipulador, pues, ¿no? Esa toxicidad, pues, viene también con una cara de intensidad, de manipulación, pues, ¿no?
y lo refieren, lo he visto mucho referido o ligado al tema del amor, ¿no? Entonces la manipulación por manipular es que más me quieres o más me amas o menos me amas, ¿no? Entonces, y ahí se vuelve tóxica, ¿no? Encima la intensidad, pues, ¿no? Entonces, a veces es directamente con el padre o con la madre, por eso salen estos, el tema de Edipo o el tema de Electra, pues no, esos complejos, pues no, porque claro, ya se está llevando a un lado extremo, a un lado tóxico, pues no. Pero no solo eso, sino que eso se va a ver en algún momento reflejado en tu vida, ¿no? Entonces, en algún momento, si te ha pasado que, oye, ¿por qué siempre tengo relaciones tóxicas o tan intensas o con tanto drama o me pasa esto? Muchas veces, no solo, no es la única, porque también puede venir desde un tema transgeneracional, es revisar un poco tu infancia y relaciones que tuviste con tus padres. Tú con ellos o entre ellos mismos, porque con ellos también aprendes lo que es el amor, lo que es la relación de pareja, ¿no? Entonces, si ellos tienen una relación tóxica, de la manera que sea, ¿no? Porque se hablan, porque de la forma que se hablan, o a veces, mira, desde que son muy agresivos, desde que ha habido esa agresividad verbal o física, o infidelidad, o de una forma tratos, mil maneras, y eso tú lo has obstruido como tal, es más probable que también más adelante tengas o busques o estés o aceptes una relación como esa, ¿no? Que al final terminó siendo tóxica, pues, ¿no? Entonces, Lo cierto es que creo, Milko, lo más importante es definir por miembros de la familia a qué viene la parte de que tú actúas como una persona ya manipulando situaciones y cómo lo recibe cada miembro, ¿verdad? Entonces, a ver, veamos. No es que vamos a decir tengo una familia tóxica, es como dije, ¿no? Es un patrón aprendido y hasta que ningún miembro de la familia no tome conciencia de decir, ah, esto, mira, mi abuela lo hacía, mi bisabuela lo hacía, mi ujú, tatarabuela lo hacía, entonces hasta que no se toma más o menos la conciencia de eso, es muy difícil que la familia cambie la dinámica de comunicación o de relación. Eso por una parte. Ahora, ¿qué pasa cuando un solo miembro se da cuenta y el resto no? ¿No? O cuando dos miembros se dan cuenta y el resto no. Ahí empiezan ya los los conflictos. conflictos. Exactamente. Entonces, Mm, inclusive hasta tenemos los conflictos pasivos, que son de que viene y te dicen algo y tú estás como que, ya, ok, no me voy a hacer problema, me voy a evitar un rollo y te das media vuelta y te vas, pero ya empiezas, eso es un conflicto pasivo, vamos a decirlo de alguna manera, porque no avanzas a que genere más la bola de nieve, vamos a decirlo así. Y los conflictos explosivos, que son de que vas y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vino tu hermano y te dijo, mira que mi mamá quiere que hagas esto. Entonces vas donde la mamá y le dices, mamá, ¿cómo es posible que me digas que tenga que hacer esto? Entonces la mamá te dice, yo no te dije eso, yo le dije a tu hermano que hiciera. Entonces ahí viene una explosión de conflictos que al final terminan, como siempre, en el mismo objetivo. Haz lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Entonces, ese es Ahora, cuando se da cuenta un miembro de la familia, ahí es cuando vienen las separaciones, ¿no? Las distancias. Cuando se dan dos, ya viene lo que es bandos, ¿no? Tú formas el bando de los de aquí y el bando de los de allá. Entonces tienes el bando de los, vamos a poner un adjetivo así, el bando de los conflictivos, el bando de los pasivos, ¿no? Entonces, estos bandos hacen división familiar, ¿no? ¿A qué punto es bueno entender y reconocer que realmente quiero tener a mi familia unida en base a qué? Que tienes que sacrificar, porque no es solo una sola persona como miembro familiar que tiene que sacrificar, vamos a llamarlo como sacrificio, ¿verdad? Para llevar una armonía, sino son todos al final, porque es en base al respeto, correcto. Es ¿no? que ahí va el tema, ¿no? Que como tú dices, ya se generan estos bandos, pues, ¿no? Y de alguna forma, yo te diría es ir midiendo hasta qué punto, qué tanto te afecta, pues, ¿no? Y qué tanto tú estás dispuesto a aceptar o estar en esa situación, pues, ¿no? Entonces,
mira, y siempre hay soluciones, ¿no? Eso de, no, ya no se puede hacer nada, yo no soy muy partícipe, ¿no? A veces hay que ser muy duros, hasta draconianos, por decirlo de cierta manera, pero siempre hay soluciones, ¿no? Entonces, porque es también ver hasta qué punto te afecta. Obviamente también hay que ser flexibles, tú puedes ceder, ok, pero si al final, si no te suma o no te multiplica, lo que estás haciendo es automáticamente te está restando y te está dividiendo. Y obviamente sí, molesta, duele porque es un familiar, pero no vas a seguir así siendo tu vida, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Te genera, o sea, te suma, te resta o te divide o no? Entonces, y es verlo, ¿no? Y es comenzar a tomar una decisión y buscar otra manera de manejar la situación porque de alguna forma lo vas a seguir viendo, ¿no? Hablando digamos, el núcleo cercano, ¿no? Digámoslo así, los padres, hermanos, abuelos, ¿no? Entonces, es doloroso definitivamente, pero bueno, es también un beneficio para ti, pues, ¿no? Si encima existen estas manipulaciones, esa parte de intensidad, existe esa parte de toxicidad, no te está sumando para nada, ¿no? Mira, a mí me gusta cuando hablo de estos temas, cuando tienes una familia que afecta mucho también tu dinámica, tu día y te carga porque ya empiezas con tus conversaciones internas, ¿no? Empiezas a decir, no, que ya me estoy preparando para aquello, para que si me contesta sí, que si yo le contesto sa y todo el problema, ¿no? Yo puedo decir, como lo dices tú matemáticamente, más científico, te suma, te resta, pues hasta qué punto puedes llevar tu lealtad familiar en aceptar eso y hasta dónde puedes decir es la lealtad conmigo mismo para decir hasta aquí llegué. Ujú, Porque son dinámicas en las que cuando tú trabajas tu propia lealtad a ti misma, obviamente hay periodos, ¿no? Es como la mariposa. Llegas a un periodo en el que te encierras en ti mismo para renacer, vamos a decirlo así, ¿no? ujú. Entonces, una vez que tú ya identificas lo que te hace daño de esa relación tóxica, porque eso es un punto muy importante, identificar qué parte es la que te hace la parte tóxica, ¿verdad? O sea, ¿qué Una te vez molesta, no? ¿Qué situación o qué actitud te molesta, que no? genera, ¿no? Y hablar con Exacto. las, o sea, puede ser también individual como uno o como pasa, ¿no? Atacan a las parejas o generan conflictos entre las parejas y los miembros familiares Ujú. externos. Entonces, una vez que tú identificas y sabes exactamente cómo ya es esa dinámica, participas de reuniones, pero ya no participas digamos, de la manipulación de esa manera. Claro, te excluyes de esa situación, ¿no? Busca la manera de excluirte o manejarlo, si no es que no se puede Manejarlo excluir. más que todo, porque de eso se trata también, ¿no? Como te digo, muchos de los... la cultura latina, aunque no lo creas, es una de las más fuertes contradicciones familiares, pero muy, muy cimentadas. Mm. Es bien, el anglosajón acá, el americano anglosajón, libera más rápido, se desprende más rápido, ¿no? Pero el latino y el europeo que ha pasado, como te dije, en países comunistas, no, les cuesta romper esas reglas familiares. El italiano, ¿no? El italiano, oh, por Dios, el italiano tienes que respetar al abuelo mayor o a la nona, o sea, imposible faltarle al respeto porque te manda toda la familia a la cachetada, ¿no? Es que lo que pasa es que son tradiciones, ¿no? O sea, ya de generación en generación. Y eso también Exacto. pasa, y obviamente, ¿no? En este caso, nosotros siendo latinos, ¿de dónde venimos? De españoles, básicamente de españoles y de italianos, ¿no? Por ahí ingleses y otras mezclas, pero la base es básicamente portugueses, españoles, italianos, que tienen esos arraigos, pues, ¿no? Familiares, ¿no? Por eso se siguen viendo hasta el día de hoy, ¿no? Básicamente en toda Latinoamérica, unos más, unos menos, pues, ¿no? Exacto.
Entonces, pues, definitivamente es difícil ir contra eso, pues, ¿no? Porque ya son tradiciones, pues, ancestrales, pues, ¿no? Entonces, ya hay casi esa, que tienes que aceptarlo o sea, es de extremos, ¿no? O lo aceptas tal cual o sales del círculo, ¿no? Sales de la familia. Sí, sí, yo soy muy amigable con la idea de manejarlo. Por eso te decía, ¿no? Saber identificarlo de una vez y decir esto es así, y de ahí empezar a saber ya, a trabajar más en ti mismo para que no te afecte. Ujú. Porque haga lo que haga, se pare de cabeza, como digo, o se cuelgue del árbol más grande haciendo el show que quiera, perdón, que haga el show que quiera, no tiene por qué afectarte, ¿no? Entonces, ¿por qué te afecta? Porque agarra el tema emocional. Ahora, si tú estás, digamos, en un tema, como te digo, sensible emocionalmente, tienes heridas de la infancia que no han afectado, que te han afectado, mejor dicho, ahí te va a impactar más la actitud. Pero si no tienes, porque yo, o sea, dentro de todo, lo que me he dado cuenta es que impacta cuando tienes heridas. Ujú. Y cuando no tienes heridas, simplemente Es nomás. Es que, pasó. ¿sabes lo que pasa? Es que se le suma algo más, ¿no? Obviamente, si estás con una herida, y es más de la infancia, ¿no? O que te regresa a esa parte inconsciente de la infancia, lo que viviste en ese momento, o que te transmitieron de manera transgeneracional, se le suma algo más también. Es que, obviamente, dependiendo de quién sea de la familia, de una manera la familia tiene esa... tú tienes una admiración, tú tienes sí, pues es una admiración por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, ¿no? Entonces hay esa parte extra que le da un peso mayor, pues, ¿no? Y no es tan fácil decir, ¿sabes qué? Hago esto, ¿no? Que si fuera quizás un amigo o una pareja sería algo más fácil. Para comenzar es que tú los escoges, acá la familia no la escoges, entre comillas, ¿no? Eso será para otro capítulo, ¿no? Pero digamos que en esta línea te tocó, digámoslo así, ¿ya? Para hacerlo simple. Entonces, pero encima son tus papás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tus papás, de alguna forma, están en un pedestal, pues, ¿no? Hay esa admiración, hay ese peso moral y emocional, pues, ¿no? Entonces, es más difícil, porque lo que te diga tu mamá o lo que te diga tu papá no va a pesar lo mismo que te diga tu pareja y no va a pesar lo mismo que te diga tu amiga y así sucesivamente. Entonces, eso no significa que no se pueda hacer. Definitivamente todo se basa en una toma de conciencia de qué me pasa, cómo me siento al respecto, y si eso es lo que quiero en mi vida y eso es esa situación en la que quiero seguir viviendo o no. Entonces, siempre está en nosotros salirnos o buscar una manera de que te afecte lo menos posible, que se hace quizás un poco más complicado, no, por esto, como motivo de este peso emocional, ¿no? Por la relación que tienes, sí, totalmente, ¿no? Pero no es que no significa que no se pueda. Y hay miles de casos que se ha dado eso, ¿no? Que a veces suena feo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Se ha vuelto tan tóxico que dejan de hablar al papá o a la mamá, o ya no se ven con los hermanos, porque simplemente ya es una cosa inmanejable, porque al final ya tú tomas conciencia, pero como es una relación, son de dos. De dos, exactamente. Ahí está el tema. Entonces ya tú tomas conciencia, haces lo que sea necesario, puedes explicarle, pueden sentarse a conversar, pueden ir a terapia familiar, pero si otra persona no quiere, no le interesa, no está en otro tipo, está en otro nivel de conciencia, es complicado, pues, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, no? Y obviamente, si te afecta a ti y o indirectamente también, en este caso, a tu pareja o a tus hijos, definitivamente no es algo que vas a permitir. Vas a buscar la manera de simplemente, en este caso, protegerte o protegerlos. En realidad, sí, es cierto. Y tener, o sea, muchas de las cosas me pasó en un solo caso que eh, este miembro familiar, el único que había reconocido que era, venía de una familia tóxica conflictiva. Ujú. Entonces, ya, o sea, y encima tenía temas infantiles que sanar porque era
parte de la integración de la manada, vamos a decirlo de esta manera, de esta metáfora, ¿ya? Entonces, ahí eso le afectaba más todavía porque sabía que eran tóxicos, que le estaban afectando mucho en su vida y en su salud, y aún así tenía este tema de no sentirse parte de ellos. Entonces Ujú. tenía más conflictos emocionales. Pero al final, cuando se llegó a la conclusión con este paciente que tuve, fue simple, trabajas en ti, ¿no? Ahí venía lo que te decía, trabajes en ti, en trabajar tu integración dentro de tu familia, trabajas en lo que, o sea, lo que ellos hagan o dejen de hacer y pase lo que pase, puedas mantener una armonía en ti mismo, que no afecte, no digo que no afecte al 100%, porque va a afectar, pero no al nivel de ponerte mal como te ponías, Exacto. ¿verdad? Entonces, digamos que una situación muy importante para aclarar es decir, ok, el desligarte de tu familia al 100% para evitar conflictos contigo mismo, ¿qué tanto es beneficioso o no beneficioso hacer este acto, o simplemente trabajar más en ti y lo que pase, pues si deja de pasar, no te afecte, ¿no? Además que hay Entonces algo, ahí ya viene una balanza, porque también una de las cosas muy importantes que le pasó a esta persona cuando trabajó en sí misma, cambió amistades, mm, porque ya vibró en otra armonía, ya no traía amistades conflictivas, cambió parejas, o sea, tuvo otro tipo de relación también con sus parejas, ya, y en el trabajo, o sea, esta persona se quedó impactada de cómo reflejó el haber trabajado en él, en sí mismo, ese conflicto que tenía de venir o de estar en un ambiente tóxico, criarse en un ambiente tóxico, le cambió toda la perspectiva de su vida, básicamente porque vibró de otra manera, ¿no? Entonces, reconocer eso y tener en cuenta cuáles son los factores positivos y cuáles son los factores negativos y qué tanto tú estás dispuesto también a trabajarlo, porque yo te puedo, o sea, te puedo decir, mira, ¿sabes qué? La solución es esta, y tú dices, no, no me ayuda. Entonces buscas otra solución. Pero al final y al cabo, depende mucho de qué tanto uno esté dispuesto, primero, a reconocer qué tan tóxico está su entorno alrededor y qué tantos sacrificios estás dispuesto a hacer, ¿verdad? es que tal cual. Además que hay algo ahí que hay que sumarle, Fi, es que, este, porque todo el mundo piensa, ok, ya sabes que me separo, me alejo de mi familia. Ok, es una solución. Pero Eh, ojo que también puede ser tu misión de vida. sí, sí, no, pero, porque es como la otra solución, no, me voy a otro país. Los problemas te van a seguir. Porque es más profundo justamente esa parte, es algo más que tienes que sanar, es algo en tu inconsciente. Claro, va a ayudar porque obviamente no tienes esa parte tóxica, digamos, interdiaria o frecuentemente. Sí, correcto, pero no se ha ido, va a estar ahí. Y es algo que vas a trabajar y encima va a salir de otra manera, con la pareja, con tus hijos, porque es algo más inconsciente que está ahí que tienes que trabajar. Entonces, dentro de esa toma de conciencia, mi invitación es que también vayan mucho más atrás y revisen justamente su relación con los padres o esa parte transgeneracional, pues, ¿no? Porque por algo pasó, por algo hay por eso hay esos daños, ¿no? Por eso se habla de daños en la infancia, pues, ¿no? O heridas en la infancia, ¿no? Ya sea abandono, ya sea humillación, traición, injusticia, ¿no? O sea, existen, ¿no? Pero al margen de esas heridas ¿está basado eso en una situación tóxica que tú has vivido o es una situación puntual? Entonces, y ahí comienzas a tomar la conciencia y comienzas ese proceso, pues, ¿no? Entonces, porque no se va a ir por más que te vayas a otra parte, va a cambiar nada más, pero va a estar ahí. Entonces, de hecho, definitivamente ayuda el hecho de ser mucho más conscientes y saber manejar esa situación para que
Si lo puedes eliminar, genial, pero la idea, lo que normalmente va a pasar es reducirlo y sepas manejar la situación, que te afecte lo menos posible y que eso es por un lado, y que el otro lado es que veas la manera de que sepas manejar mejor esa situación y trabajes en ti, ¿no? Y llegues a ese punto realmente donde se generó ese conflicto. Porque una vez que tú has solucionado ese conflicto, nunca más te va a molestar. Nunca más te va a molestar. Eso es lo bueno. Eh, Básicamente, cuando alguien reconoce que está en una, como te dije, viene de orígenes de estas manipulaciones o de las relaciones tóxicas, lo ideal es trabajar en uno mismo y tomar responsabilidad, que parte de eso es parte de lo que es. Claro que sí. Entonces, hay personas que simplemente dicen, no quiero cambiar y me gusta como estoy y siguen igual. Hay otras que dicen, no, yo no quiero seguir más en esto y empiezan a tomar acción. Entonces, las familias tóxicas de alguna manera afectan hasta, o mejor dicho, las familias tóxicas ya, o sea, no te afectan hasta cierta edad, digamos, vamos a poner un número, 18. ¿Por qué? Ya. Porque a partir de los 18 años en adelante, tú ya empiezas a tomar decisiones por ti solo, ¿verdad? Universidad, trabajo, Claro, tienes más amigos, independencia, digámoslo así. generas más independencia. Hasta los 18, que tengas familias tóxicas es indiferente en realidad. Después de los 18, cuando ya empiezas a tomar tu conciencia de tu vida, de tus actos, de que todo lo que envuelva lo que te pase es decisión tuya también, ahí es cuando empiezas a decir que no empiezas con los adjetivos que mi mamá esto, que mi papá aquello, que mi hermana aquí, que mi hermana allá. Las Entonces culpas. empiezas a señalar, ¿no? Y ahí, digamos, es cuando uno dice, bueno, ¿hasta dónde? A partir de los 18. Tienes hasta la etapa en que te casas, en que puedes empezar como que ya a poner tus límites, ¿verdad? A decirle a tu mamá, mira mamá, hasta aquí llegaste, después en adelante es decisión mía. Que la típica, ¿no? De los latinos es que por lo menos los fines de semana era no almorzar. Un domingo, almorzar con los La familia. padres, Domingo en familiar, pues, ¿no? familia, juntarse con los abuelos, una vez cada 2 semanas. Y si no es dónde has estado, ¿por qué no has venido? Entonces ahí tú puedes empezar ya a partir de ahí a como que a poner tu límite, ¿no? Hasta aquí llegué y tú llegas hasta acá. Ya una vez casado, de alguna manera como que te envuelves otra vez. ¿Por qué? Porque quieres que estás haciendo tu familia y quieres que tu familia núcleo inicial, papá y mamá, sigan perteneciendo a tu nuevo núcleo que acabas de hacer, ¿verdad? Que es tu esposa o tu esposo. Entonces los involucras y ahí lo mismo, otra vez, es la típica enseñanza o los típicos procesos y tiempos en el que uno empieza a poner sus límites, es decir, hasta aquí llegaste y hasta aquí no llegaste, hasta aquí te permito y hasta acá no te permito, ¿no? He visto casos de ya, no quiero utilizar esta palabra, pero para que se pueda entender mejor, familias machistas, ¿no? En donde sea tanto del parte del hombre de que absorben a la esposa, o sea de parte de la esposa que absorben al hombre. Ah, claro. Entonces, Totalmente. ahí empiezan, ¿no? De manera tóxica también. Si es que es la familia de la mujer la que absorbe al nuevo miembro, digamos, si le cae bien, buenísimo, y si no le cae bien, que es un inútil, que pues, No, va a ser una cómo guerra. pudiste escoger esto, o cosas así, ¿no? Y es viceversa del otro lado también con el tema de la mujer. Tal cual. Ahora, ahí también lo ideal, por decirlo de cierta manera, es comenzar a tomar esa conciencia y comenzar a tomar, aparte de la conciencia, después de la conciencia, de tomar conciencia, es tomar acción al respecto, ¿no? Porque obviamente más tiempo pasa y el golpe es más duro, se hace más difícil, se hace más complejo. Entonces, claro, tenemos otras herramientas, otra madurez, definitivamente, ¿no?
Pero parte de eso es, olvídense de echar culpas, ¿no? Sáquense eso de la cabeza y es mucho aparte de la toma de conciencia, es mucho gestionar esas emociones, ¿no? Porque nos llega a pasar dos cosas, ¿no? Porque como es la familia, o sea, ¿hasta qué punto el tema de decir, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, es una excusa o no? ¿No? Entonces, ustedes tienen que medir eso, ¿no? Porque a veces le damos más peso a lo que realmente, ya sea, o sea, no deberíamos perder esa perspectiva de lo que realmente es, lo que está pasando de la realidad, pues, ¿no? Entonces, porque va a llegar un punto que de alguna forma termina en que vas cargando, entonces, si eres una persona explosiva, es un choque literal a cada rato, y la persona puede ser también otro lado, es la persona implosiva, que carga, pero llega un momento que un día te va a atropellar. Ahí cuando pasa ese tipo de cosas que no se sabe liberar o Exacto. sacar, generas ya una enfermedad, ¿no? No, tal Empiezan cual. las enfermedades. Por eso hablamos de la toma de conciencia. Es, oye, ¿cómo me siento en ese momento, lo que está pasando? Y ser lo más realistas en ese momento. Como te digo, puedes darle una mayor libertad o quizás ser más flexibles por ser tu familia, no lo sé, pues, ¿no? Pero nunca llegar a excusarlos como tal, pues, ¿no? O querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Que eso es lo que normalmente pasa porque es tu papá, tu mamá, hermano, tío, abuelo, lo que sea, pues, ¿no? Entonces, y ahí tomar acción al respecto, pues, ¿no? Entonces, lo que sea lo mejor para ti, para saber manejar la situación, porque obviamente tu familia va a seguir siendo tu familia, ¿no? Entonces, de alguna forma te vas a cruzar y ahí, como digo, ¿no? Más allá de eso es, ponerte a pensar es, ¿qué tengo que sanar con esto? ¿Qué, no? Ir más atrás, pues, ¿no? Porque obviamente lo que quieres es justamente no tener ese sentimiento y que también no se replique en las siguientes generaciones. Mira, te lo voy a decir como experiencia propia, mi tema vivido. Obviamente vengo de una familia latina con muchas costumbres también de este tipo, de este margen. Y una vez, y eso es muy importante reconocer y que alguien te lo diga, porque a mí nadie me lo dijo. Si me lo hubieran dicho, probablemente le La hubiera dicho, conocería no, diferente. sí, otro Sí, sería sí. el tema, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno toma conciencia y dice, ya, ahora sí, yo voy a tomar riendas de mis emociones, voy a sanar esto, voy a sanar aquello, porque quiero lograr este objetivo y eventualmente vas en este proceso de conciencia contigo mismo, en reconocer que te estresa, que te debilita, hacia dónde vas motivado, y lo hablo por experiencia propia. Literalmente vas a sentir que toda tu familia se te viene encima diciendo tú estás mal, tú estás loco, tú estás loca, o sea, eres la oveja negra, ¿cómo se te ocurre? Y es así, y no es solamente con este tema de las familias, sino en general en todo. Todo tiene un proceso, todo tiene una fase de vida. Así como naces, eres hijo, así como de ahí creces, eres adolescente y tienes todos estos temas de locura de adolescente, de ahí creces y sigues pasando diferentes fases de madurez. Lo mismo es con la toma de conciencia. Lo mismo es con la toma de saber reconocer, ok, voy a sacrificar, pero se los digo por experiencia propia, es un periodo de tiempo nada más. Dices de que de aquí nunca más te veo la cara, es mentira. Mm, Una vez que tú ya sanas, una vez que tú ya reconoces y una vez que tú encuentras ese equilibrio de vida, ya las cosas fluyen y las relaciones fluyen de una manera más armónica. Pero sí, sí. o sea, es como que te agarran y te hacen el remesón así fuerte, te sacuden fuerte, te dices ya, Es que lo pasa. que pasa, lo que pasa, Fidi, es que es muy simple, ¿no? Porque de alguna forma tú has tomado conciencia, algo que los más dentro de la familia no lo hicieron, estás cambiando los paradigmas, estás enfocando de otra manera, y es sacarlos de ese control, de esa zona cómoda, y ahí por eso vienen las críticas, los señalamientos, las opiniones, no sé, que te digan la abeja negra, ¿no? Definitivamente, porque ellos están acostumbrados a eso y así sucesivamente, y encima, si marco esa diferencia, quizás nuestros padres y ni que decir mis abuelos, era de no criticar, de más aceptar, ¿no? Entonces, por más que les molestaba o no les molestaba, estaban de acuerdo, ¿no? Ellos simplemente eran de aceptar la situación, de aceptar lo que decían. Quizás nuestra generación, y ni qué decir los que están, los millennials, centennials y todos los que vienen, son más
justamente esa parte de innovación, ¿no? De ver lo distinto, de enfrentarlo, de buscar otras maneras, pues, ¿no? Entonces, y obviamente se genera este gran conflicto, pues, ¿no? Pero como tú dices, pasado esta agua tormentosa, este tormento, se comienza a generar un equilibrio, comienza a generar una situación mucho más armónica. Pero, como todo, es un proceso en la vida, pues, ¿no? Entonces, a unos más tomará más tiempo adecuarse o aceptar, porque ellos también pasan por ese proceso de aceptar que ahora tú estás en otra situación y que tú has tomado otra conciencia que es distinta a la de ellos, ¿no? Y que encima es igual de válida, ¿no? Ahí también se complica, pues, ¿no? Y que ellos quisieran muchas cosas, pero obviamente no significa que lo van a tener o que lo vas a hacer tú. Entonces, es un proceso. Pero como tú bien dices, lo bueno es que ya cuando tú ya llegaste a ese punto de toma de conciencia y ya llegaste a realmente aceptar y liberarte de eso y sanar, definitivamente estás en otro punto, ¿ok? Y ya llegaste a ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, se nota, lo atraes también, y hay ese proceso también de aceptación de su parte y comienza a generarse nuevas relaciones. Por eso es como que un reconocimiento, ¿no? De ambos lados. Sí, básicamente viene como un tema que me ha pasado, me tomó años en mi proceso, pero ya llega una armonía y una dinámica de Mm. comunicación mucho más sana, más transparente y tomarlo también de una manera en la que ya no tienes estos síntomas al final, ¿no? Eh, Pasa, literalmente es una cosa reacción, acción. Entonces, si tú estás reaccionando, la acción va a ser de repente más agresiva. Pero si estás sin reacción, pasa. O sea, es algo que pasó y es una situación, ¿no? Situaciones van a haber y siempre las hay. Todas las familias las tenemos, por eso dicen el famosísimo dicho, cada familia es un mundo. Y es cierto, cada familia es un mundo y todos tenemos dentro de ese núcleo familiar cosas juntos, como juntos sanarlo como familia y después individualmente por nuestras misiones, ¿no? Tal cual. Entonces, el reconocer esto y el pasar este proceso y que tu familia te acepte, te acompañe o te dé ciertas trabas en el camino, es parte también de la situación del aprender, ¿no? De saber Es parte reconocer. del aprendizaje. Exactamente. Estaba viendo un post que decía, ¿y cómo va tu proceso de reconocerte? Y veías una persona cayendo por el acantilado, ¿no? Y decía, voy bien, ya me levanté de nuevo y otra vez caías de nuevo, ¿no? Entonces, en realidad, el tomar conciencia, y no es que los esté asustando, ¿no? Pero el tomar conciencia es un tema muy importante si tú decides hacer un cambio en tu vida, querer hacer el cambio en tu vida. No, además que por algo también dicen, y es totalmente cierto, si no confirman lo contrario, los padres son nuestros grandes maestros, uno de nuestros grandes maestros, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sean maestros no, para bien o sean maestros para mal. te vienen a Como, enseñar algo, ¿no? O sea, exacto. hay un tema de enseñanza ahí siempre, hay un tema de aprendizaje, ¿no? Que la manera no sea la mejor, la adecuada, ya es otro tema, ¿no? Pero, o la forma de comunicarlo. Pero lo otro también es que también se da que, ya dado que una de las personas ha tomado conciencia y ha hecho este cambio, esta liberación, ha tomado acción, es que la relación va a comenzar a cambiar a la buena o a la mala. ¿Por qué? Porque como cualquier relación, necesitas a dos. Entonces, si antes había esta parte tóxica de que hablamos al principio, ¿no? De manipulación, tú necesitas el manipulado y el que manipula. Pero si ya no existe uno de los dos, se rompe. Entonces, uno lo va a seguir intentando, definitivamente. Pero si el otro ya mira, desde que es indiferente o lo maneja de otra manera, o simplemente ya no le afecta o no entra en ese juego, ya cambió la situación. Entonces, y él está contento y él está feliz con esa nueva situación, la otra persona, a la buena o a la mala, lo que va a hacer es manejarlo, buscar otra manera de manejarlo. Es así de simple. Entonces, eso va a pasar. Entonces, como cualquier otra relación, puede ser, si antes se hablaban a gritos o de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces,
Eso es lo bueno, ¿no? Es un proceso, como decimos, puede ser duro, puede ser con mucho conflicto, con muchas idas y vueltas, por decirlo de cierta manera, alejamientos, roces, Críticas, críticas. críticas de todo tipo, ¿no? Pero sí, dentro de todo, ahora, ya esa recomposición de la familia ya va a depender, pues no va a ser lo mismo, quizás no estén los mismos integrantes, ya depende de cada situación particular, ¿no? Pero sí lo que pasa es eso, ¿no? Que basta que esta persona esté tomando conciencia y lo maneje de otra forma, ya la relación ya cambió. Exacto, la dinámica de la familia cambia completamente, ¿no? Eh, Como te digo, y lo repito una vez más, creo que la solución de apartarse o decir, o de cambiar, o decir no, ya nunca más, y no trabajar en ti esas emociones familiares, no te lleva a nada bueno. Lo Mm. ideal sería trabajar en ti, que una vez que tú tomas la decisión de empezar a trabajar tus emociones, solamente por un periodo de tiempo va a haber un distanciamiento. De ahí las cosas van a fluir, pero provocar el distanciamiento para tener una reacción, eso lo único que va a hacer es como decir tapar el sol con un dedo, ¿no? Eventualmente va a reventar de otra manera en otra parte de tu vida. Entonces, lo ideal es trabajarlo para que así la familia son, así como lo dices tú, los padres son nuestros profesores, la familia también son nuestros Sí, profesores. Y llegamos a esta familia por una razón, para aprender. Es para para aprender. aprender a lo bueno, aprender a lo malo, pero aprender para poder avanzar en tu vida, ¿no? No, tal Entonces, cual. Es más, es cierto lo que nos comenta, ¿no? Que es, o sea, parte de lo que se está pasando justamente es que la persona que toma esta conciencia y comienza a tomar acción y comienza en este proceso de aprendizaje y de sanación, es que le está quitando poder justamente a esa interacción, a esa relación. Entonces, la otra persona obviamente como que lo más probable es que dé manotazos de ahogado, no va a querer seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo contigo hace mucho tiempo, pero no va a tener la misma respuesta de tu lado, no va a saber qué hacer y se va a alocar y es parte también de su proceso de aprendizaje, pues, ¿no? Ahora, puede ser eso que simplemente no le guste, porque no quiere salir de su zona cómoda, no quiere aprender y se aleje, bueno, se tendrá que alejar, es parte de, ¿no? O sea, obviamente hay un desapego, hay un dolor, hay una tristeza, ¿no? Pero es parte del mismo proceso, ¿no? Yo también lo he vivido con familiares y ha tenido que ser así, ¿no? O sea, de hecho se extraña, de hecho, o sea, lo que extrañas es por ese desapego, ¿no? Pero si la persona toma esa decisión y lo quiere hacer de esa manera y no quiere salir de su zona cómoda y quiere seguir haciendo lo mismo, obteniendo el mismo resultado, es difícil, ¿no? Cuando ya al otro lado está en otro camino y está avanzando de otra manera y no está obteniendo los resultados que él busca, ¿no? mira, definitivamente en mi experiencia personal y de las terapias que he trabajado, cuando uno sana esa emoción, ya solamente por el hecho de sanar uno mismo esa emoción, no es que le quitas la energía, sino sanas, La energía. cambias la perspectiva, la dinámica con esa persona cambia también. Totalmente, Entonces, totalmente. es reconocer de qué manera está afectándote, por qué te está afectando y sanar. Ahora, vamos a decirlo. ¿Qué significa sanar? Hmm. Sanar significa cambiar la perspectiva, no a ponerte en papel de víctima, sino a tratar de entender cuál es la lección que te da esa emoción en tu vida. ¿No? Reconocer tu lección para poder cambiar la perspectiva. La situación, el escenario, lo que pasó y eso no va a cambiar, pero sí va a cambiar la manera en que tú lo ves porque ya lo ves de un punto de vista de aprendizaje para avanzar. Entonces ya solamente por tener esa dinámica, la energía o la comunicación con esa persona específica que tenías, digamos, el roce más fuerte, Cambio. cambia Sí, cambia, porque vamos, vamos a decirlo así, tipo Reiki, ¿no?
vibras de otra manera. Sí, 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 o sea, totalmente, o sea, y Entonces, eso se siente. al Eso es, vibrar, al vibrar de otra manera, generas otras situaciones para, para ti, ¿no? Porque lo tomas de otra forma y atraes otras cosas. Entonces es, eh, es un proceso bastante complejo entenderlo porque como le dices tú, ¿no? Es parte familiar y parte individual. Entonces, los procesos de relaciones tóxicas casi siempre vienen en raíces familiares y cuando lo tomas ya en sanación individual, es como efecto dominó, sí. todo se va sanando. No, no, es que, a Y vas ver, jalando miembros de tu familia para eso. parte, por ejemplo, ¿no? Lo que se hace en el análisis transgeneracional, cuando tú sanas, automáticamente generas ese efecto catarata hacia arriba. Tus padres, abuelos, o sea, eso es algo increíble. O sea, se van a dar cuenta que la misma energía o esa etapa o esa situación o ese dolor, por decirlo de esta manera, sanas, tiene ese efecto automáticamente multiplicador hacia tu familia, pero hacia Exacto. arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente dentro de este espacio, primero es reconocerlo, ¿no? Por eso se habla siempre de la toma de conciencia, tú reconoces, ¿no? Y ahí es donde comienzas a evitar lo que tú decías, ¿no? Olvídense plan de víctimas, o echarle culpa a terceros, o ponerse ¿cómo se llama? En cualquier otra situación o darse excusas, ¿no? Simplemente reconocer la situación como tal, ¿no? La situación que se vio con el padre, con la madre, con los dos, o lo que tú viste de fuera, con los hermanos, con quien sea, pues, ¿no? Entonces, pasas a un tema de aceptación de esa situación, de lo que tú sentiste, lo que tú viviste, ¿no? ¿Para qué? Para perdonarte y perdonarlos, para recién al final tratar de llegar a liberarte, ¿no? Pero que normalmente nos quedamos quizás en la primera etapa, ¿no? La culpa, o en ese plan de víctima, ¿no? Ah, yo soy así porque mis padres, porque me dijeron, porque así me hicieron y así son y son los tal por cuales y ellos hicieron esto, hicieron el otro, O porque yo viví aquello, yo porque yo vi viví lo aquello otro, y porque tú no y sabes lo que yo he pasado, no puedes entender lo que yo he vivido, lo que yo sentí. Entonces, esas son escucha, excusas, ¿no? Que te estás diciendo a ti mismo, pero que no te están ayudando, porque al final la otra persona las escuchas y dices, ajá, ¿y sí, claro. qué cambió? Tú sigues siendo la misma persona y tú vas a seguir atrayendo las mismas situaciones con la misma actitud. Pero si cambias de actitud y cambias tu perspectiva de las emociones, ya todo cambia. No, lo peor de todo, y eso es lo que siempre me ha parecido interesante y hasta cómico, es que lo reconocemos, ¿no? Ah, ¿por qué siempre tengo estas personas tóxicas? O sea, porque sí lo reconocemos, quizás hasta un poco inconsciente, pero lo decimos. Pero es Exacto. que, pero también del otro lado, ¿tú qué has hecho, no? O sea, te sigues excusando, sigues culpando a tu mamá, a tu papá, a tu familia, que es así, o lo que viviste, o por qué lo viviste, o que tuviste tal infancia, y lo sigues recordando de esa manera. O más aún, sigues cayendo sabiendo en el drama de la manipulación de la familia, sabes cómo es, sabes cómo hacen y sigues cayendo en el mismo, o sea, es como si sigues pisando el mismo palito, entonces no has cambiado. ¿No? Pero lo más gracioso ahí, Fiña, es que tú lo reconoces, ¿sabes? Porque tú puedes decir, es como que yo te diga, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, vamos el domingo a almorzar, pero por si acaso mi mamá es manipuladora. O sea, ya se lo estás diciendo, pero no haces nada. Sí. No, no, es Claro. increíble, no, es increíble. Ok, O, que una mira, mi cosa que mamá va a decir sepas, esto, no le hagas caso, ¿no? Una cosa así. ok, pero es, ¿qué haces al respecto? No simplemente es ya decirlo, sino, ¿qué haces al respecto? ¿Cómo manejas esa situación? ¿Cómo le enfrentas? No simplemente decir, ah, pues acaso es esto. Pero, pues digo, hasta ese punto lo he escuchado, ¿no? Que lo reconoces y ahí se Claro. queda. No, Ujú. o sea, es un reconocimiento primario, por decirlo de cierta manera, ¿no? Que Bueno, no vamos a quitarle el esfuerzo, es no, reconocer, es la primera etapa, ¿no? sí, De totalmente, por ahí eso el seguir es avanzando es más complejo todavía, ¿no? Y llegar a esas partes, a esos procesos de poder avanzar también, ya creo, a mi experiencia, por ejemplo, ya tienes que buscar y recurrir a alguien, porque solo no puedes. Necesitas una guía,
Se hace más una difícil. orientación de poder manejarlo, cómo manejarlo, porque obviamente pues eres tú en el medio de la tormenta, vamos a decirlo así, en el que está haciendo el cambio. Entonces, como se estaba, le hablaba a un paciente, o sea, a veces hasta tú eres tu propio gremlin, Enemigo. te Sí. autosaboteas, ¿no? Es que tú eres tu propio enemigo. Puedes Por llegar a ser eso tu propio enemigo. exactamente, por eso hasta qué punto tú puedes decir, ok, hasta aquí ya reconocí, de ahí, ok, necesito ayuda porque quiero seguir avanzando y cambiar esta situación de mi vida, ¿no? Reconocerlo. No, Y además, ahí, como te digo, ya buscas ayuda, alternativas, en este caso mira, estamos tú y yo, ¿no? Pues que ya hemos claro, pasado claro, estos procesos. pides opiniones, mira, te buscas, te vas a un curso, o sea, lo que sea necesario, obviamente es como nosotros, no buscan a nosotros, a un coach, a un terapeuta, porque hay cosas más allá que obviamente nosotros hemos aprendido, ¿no? No solo como conocimiento, sino ya también por experiencia en estar En pasar los procesos. pasar los procesos primero uno mismo y no solo eso, sino que ya atendiendo a consultantes o pacientes, como lo quieran ver, ¿no? Y eso también te ayuda, ¿no? Porque llega un momento que hay cosas que no sabes, ¿no? Es como que yo te diga, ¿cómo llegar a esa parte, recordar eso que te pasó en la infancia? Con ¿Se la puede hacer? hipnoterapia. Con la Mira, se puede hipnoterapia. hipnoterapia, regresión, hay biodescodificación, análisis transgeneracional. Uf, podemos mencionar miles de formas. ¿Las Y puedes estudiar? Sí, totalmente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que sigas buscando al final de que busques esa ayuda, ¿no? De la forma que sea, obviamente nosotros acá con Fiña somos esa guía que te puede dar esa mano justamente en todo este camino antes, durante y después, ¿no? Porque para comenzar, de por sí es difícil hacer este autoanálisis, ¿no? Generar este autoconocimiento de por sí es difícil, ¿no? A veces no queremos verlo, a veces somos, o quizás somos demasiado exigentes, demasiado autocríticos, pues, ¿no? Pero llega un momento que hay información que ya no conoces y ya necesitas de más ayuda, de más conocimientos para seguir profundizando, ¿no? A mí me pasó, no sé si a ti, Fidi, que hay cosas que tu inconsciente lo tienes, pero que conscientemente no lo recuerdas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cómo llegas a ese punto inicial de esa situación que viviste, ¿no? O reconocer o hacer conexiones con el tema transgeneracional o el tema de anexar una situación, una enfermedad con algo que tú has vivido, ¿no? X, ¿no? Entonces, ahí es donde entran, obviamente, por ejemplo, nuestra ayuda, ¿no? Pero la idea es que no dejes de buscar, o sea, si entras en ese camino de conciencia es que llega hasta el final. Yo sé que es un proceso duro, a veces un proceso complicado, puede ser largo, pero no dejes de hacerlo porque siempre es aprendizaje y realmente vas a generar un gran cambio en ti. Esa es la idea. una de las cosas que, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo sé qué cosa es lo que tengo que sanar? Yo les hago la pregunta simple. ¿Qué parte ahorita en tu vida te está afectando y no puedes cambiarlo por más que hagas tu cambios en ti, no hay resultado? O sea, vamos a decirlo, puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser amoroso. Dime de estas, ¿no? De estas, como es dinero, salud y amor y prosperidad. Dime de cuál de estas te está más o menos afectando, fastidiando o incomodando, que no o sea, por más cambios que hagas, no hay un cambio. Y ahí te digo que desde ese punto puedes empezar a trabajarlo. Mm. Entonces, como dice hay para todos, todos somos seres humanos diferentes y para la fórmula que te funcionó a ti no significa que me funcione a mí No. ni así. Entonces, por eso hay tantas alternativas para poder lograr este cambio que te pueda ayudar. Puede ser que a algunos les funcione el coaching, a otros, como a mí, por ejemplo, yo un poquito me fui mucho más profundo, yo sí me fui al subconsciente y a estudiar todo lo que era el subconsciente y cómo tenemos las programaciones y de qué manera se refleja en nuestra vida y ahí empecé. Ahora, esto no significa que como terapeutas o digamos que ejercemos este tipo de trabajo o ayuda o como quieras ponerlo, no significa que nosotros tampoco no estamos en nuestros procesos. Sí, claro.
todo el mundo en cada etapa distinta. ¿Por qué? Porque es una vida la que has venido a aprender. No, es que estás constantemente aprendiendo. O sea, definitivamente, no sé si tú, pero yo les digo, ¿no? Yo siempre tengo una persona a cual, bueno, más de una persona a la cual acudo. A veces entre Fin y yo mismo nos ayudamos justamente. Yo tengo otra persona que, por ejemplo, que voy a sesiones Reiki, otra persona que me ayuda con constelaciones. Es así. O sea, es un tema de siempre estar Sí, aprendizaje. Porque, y más, para eso se lo pongo hasta gráficamente, ¿no? Para a veces, a mí me resulta mucho más, ¿no? Imagínate que el día de hoy tú tienes todas tus emociones, no sé si han visto un ecualizador, ¿no? Un ecualizador en un radio, o, ahora en la computadora, ¿no? Un ecualizador, ¿no? Entonces, cada una de estos botoncitos son las emociones que tú tienes en tu vida, ¿no? Entonces, ahora voy a trabajar, digamos, la culpa, por decirlo, y haces, investigas y haces todo este proceso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que si está tan alto, lo comiences a regular, llega a un punto, a un rango manejable, ¿ok? Arriba o abajo. Pero lo que va a pasar es cuando mueves esta, se desacomoda el resto. sí. Y ahí comienza de Antes, nuevo el aprendizaje, porque ahora quizás moviste esta parte de culpa digámoslo así, pues, ¿no? Se te movió, no sé, el autoestima, el autoestima, ¿no? Entonces la el autoestima se merecimiento. cayó, se cayó. Exacto. Entonces ahora voy a trabajar la autoestima y se va a mover otra cosa, porque es así, es parte o sea, por eso quiero, a veces me gusta ponerlo de manera gráfica, por eso estamos constantemente aprendiendo y somos seres de aprendizaje constante y continuo, ¿no? O sea, no es que, ya aprendí, ya no tengo culpa, ya pasó esto, y ahí quedó, para nada. Yo les digo, ¿no? Es O lo sea, que yo le digo, ¿no? yo he estado con psicólogos, también he ido a sesiones de coaching, yo también soy coach, como le dije al principio, terapeuta, y lo sigo haciendo y sigo buscando esas guías porque uno no sabes todo y es tener esa ayuda para justamente poder seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, aparte que me puedo entrenar o llevar cursos y como tú, Fiña, seguiremos llevando cursos, ¿no? Igual necesitas siempre una guía. Por último, esa guía es una tercera persona objetiva sobre ti. Exacto. Y Eso así es. es. Bueno, Y creo señores, que ya nos pasamos. sí, no, seguiremos hablando de este tema definitivamente. Un saludo a todos los que han estado presentes en toda la transmisión. Ha habido varias personas ahí que nos han comentado. Los esperamos el próximo jueves, siempre a la misma hora. Gracias a todos, gracias a ti, Fi. Espero que tengan una excelente noche y un gran fin de semana. Cuídense mucho y nada, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Pues sí, que pasen un lindo Halloween o Día de los Halloween, ¿verdad? Muertos. Y saludos hasta la próxima semana para poder seguir conversando de estos temas Así y a es. mejor conciencia. Así es, a tomar conciencia y bueno, como tú lo has dicho, Philly, que tengan un lindo Halloween o Día de los Muertos, y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, chao.